Bien, hermanos, comenzamos con el estudio de esta oportunidad. La pasada semana estuvimos viendo los propósitos de la ofrenda, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del Antiguo Testamento y los separamos en propósitos permanentes y propósitos temporales. Por ejemplo, la ofrenda para el tabernáculo de reunión fue una ofrenda temporal que tuvo un inicio y un término y no se repitió nunca más. Sin embargo, hay otras ofrendas que eran permanentes. Tenían relación, por ejemplo, con la gratitud, con la adoración, con los pecados, etcétera. Entonces eso era algo cíclico, se repetía, era permanente. Y en el estudio antepasado estuvimos viendo los principios de la ofrenda. Estuvimos viendo que independiente a que sea Antiguo o Nuevo Testamento, los principios de los mismos son iguales. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios el que los estableció. ¿Qué cambia al decir Antiguo y Nuevo Testamento? La forma en la que cambia. En el Nuevo Testamento nosotros somos salvos por medio de Cristo. En el Antiguo Testamento ellos tenían la promesa de un nuevo pacto y de ser salvos por medio del Cristo, pero ellos vivían bajo la ley, entonces era otra forma. Entendemos, por medio de la misma palabra, que la Escritura, ¿no es cierto?, advierte que la ley era algo temporal y que justamente la ley lo que hacía al ser humano, la función que cumplía el Antiguo Testamento, la ley, era presentarle al hombre su necesidad de que Dios lo salve, que es justamente lo que ocurre en el Nuevo Pacto, Dios salvándonos. En el Antiguo Testamento, presentando víctimas, animalitos, que tenían un efecto temporal por los pecados, pero ahora en el Nuevo Pacto, la vida derramada del Señor Jesucristo en el Calvario tiene un efecto eterno, permanente. Muy bien. Y hoy día vamos a ver los propósitos de la ofrenda, pero nos vamos a ir más a lo que son los fines, ¿ya? Porque nosotros la vez pasada vimos más el tema si era temporal o si era permanente, independiente a que estuvimos viendo desde el punto de vista del Antiguo Testamento, algunos pasajes para entender eh, ofrendas de que había. Y vimos que habían hartas ofrendas en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hacer un recorrido por el Nuevo Testamento. Bien, así que los invito a tomar sus Biblias. Yo aquí tengo la mía, tengo la digital, tengo la en papel, lo que me acuerdo en la mente, los apuntes. Estoy bien preparado, con el favor de Dios. Así que vamos al ataque. Muy bien. Vamos a ver algo interesante en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a empezar con Hechos capítulo 2 y vamos a empezar con prácticamente el principio de este libro, Hechos capítulo 2. Y vamos a ver del versículo 43 al 45. Bien, Hechos capítulo 2, versículo 43 al 45. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, está en libertad, es participativo esto. Si no, no hay problema, lo leo yo. Amén. Amén, Cevita, por favor. En el nombre del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perfecto. Bueno, nosotros ya hemos estudiado los principios de lo que es la ofrenda, hemos estudiado propósitos temporales o permanentes, etcétera. ¿Cómo le podríamos llamar a esto? Me refiero a esto último, fíjense, y vendían sus propiedades y sus bienes. Es como si usted y yo vendiéramos la casa, el auto, ¿ah?
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿El diezmo? ¿Era diezmo eso? ¿Qué es lo que es esto? Ofrendando. Están ofrendando. ¿Dice palabra ofrenda? No. ¿Pero qué es la ofrenda? No. Es eso, Dar de hermano. corazón. Claro, por ejemplo, nosotros estuvimos viendo qué es lo que era ofrendar. Primero, algo voluntario. Aquí lo estaban obligando los apóstoles o ellos se sentían presionados o lo hacían de corazón, como dice el hermano Seba. Por amor, Corazón. de corazón, ¿no es cierto? Con su libertad. Con su libertad. O sea, yo tenía la libertad de vender, si tenía 2 casas, vendía una, y eso servía para cubrir las necesidades de hermanos que estaban pasando hambre, por ejemplo. Muy bien. Entonces aquí vemos una práctica de ofrenda. Consulta. A ver, ¿qué tanto retuvieron de la vez pasada? Esta ofrenda que aparece aquí, ¿estaríamos en presencia de una ofrenda temporal o permanente? Permanente. ¿Y usted, hermanito, qué está vendiendo la silla de ruedas? ¿Quién está vendiendo la casa hoy día? Temporal. Temporal. Esta fue una práctica, ¿no es cierto?, que desarrolló la iglesia del primer siglo, pero que no perduró. Principalmente, ¿por qué? A ver si esto es algo práctico. ¿Por qué es una actividad temporal? ¿Por qué no continuó? Hermanita Mari, está Ruth, Willy, hermano Sebastián, ¿por qué? A ver, voy a poner en pausa para que piensen. Ahí sí, ya, hermanito Seba, ¿cómo? No continuó porque lo que se necesitaba en ese momento, ya como que lo habían logrado, ya lo habían juntado, que llegó el momento en que le pidieron que por favor no ofrendaran más. Ya habían cumplido con el objetivo de juntar No todas dice las cosas. eso. No, eso fue la semana pasada. No, eso fue la ofrenda para el tabernáculo en la semana pasada, pero aquí, lo que acaba de leer usted mismo, aquí no dice que se juntó lo Perdón, suficiente. me fui para el otro lado. ¿Pero se acuerda? Ya está bien que se acuerda de la semana pasada. Pero Y mira, ahora sí, a ver, recapitulemos de nuevo la pregunta. piensa en algo práctico. El que tenía 2 casas vendía una, el que tenía 3 vendía 2. Claro, se me acabaron. Ya, ¿y qué pasa cuando tú vendes tu casa, tu segunda casa o tus otras 2 casas? ¿Qué pasa después de eso? Tienes solamente la casa en la que vives, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces puedes vender la segunda casa? Una. Yo le leí los labios a la No, hermana una Mary. sola vez. Una. Y así terrenos. Por ejemplo, hoy día, si nosotros cayéramos en esta práctica hoy día y dijéramos, no, ¿sabe qué? Yo tengo 3 autos, yo ocupo uno, voy a vender 2 y lo voy a poner a los pies de los hermanos en la iglesia que tengan necesidad. ¿Yo cuántas veces podría vender mis vehículos que tengo excedentes? Una. Una sola vez. Porque vendo una pura vez el segundo o tercer auto y ya me quedo con el que necesito para trabajar. Entonces, la naturaleza misma de la actividad implica, por implicancia, una actividad temporal. Pero aunque aquí no está la palabra ofrenda, esto es ofrenda. Porque cada hermano estaba poniendo de su corazón, de su voluntad, algo para la necesidad de otro hermano. No era obligatorio, nació de corazón, etcétera. ¿Se entiende, no es cierto? Excelente, excelente, hermano. Continuemos. Vamos a ver Romanos 12:1 y Hebreos 13:15. Vamos a empezar con Romanos 12:1 y Hebreos 13:15. Vamos, Romanos, el libro que continúa Hechos, está al ladito. Entonces vayan despacito y van a llegar a Romanos 12. Aquí tengo. Capítulo 12, aquí está. Aquí vamos a repetir uno de los principios de la ofrenda, pero viene al caso. Porque este principio, esto lo estudiamos como principio hace 2 o 3 semanas atrás, pero también
cae como propósito. Lo vamos a ver ahora como propósito. Romanos 12:1. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, la oportunidad para hombres, mujeres, niños, ancianos. Amén. 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 Yo lo tengo, hermano. Ya lean usted. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que nuestras vidas son ofrendas espirituales. Nuestras vidas son ofrendas espirituales. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de qué? De un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivir la vida de manera agradable a Dios, de manera santa. No un sacrificio muerto, es un sacrificio vivo. Yo sirvo a Dios con el tiempo que tengo, con la salud que tengo, con los recursos que tengo. Y lo hago de manera santa y agradable delante de Él. Entonces, nuestra vida misma tiene que ser una ofrenda a Dios. ¿Cómo podemos entender esto como propósito? El propósito de la vida. El propósito nuestro de ser cristiano es que nuestra vida sea una ofrenda a Dios. ¿Qué les parece? ¿Mm? El, digámoslo así, el gentil, o dicho de una manera quizás más fuerte, pero es lo mismo, el pagano, el, el insensato alejado de Dios, el que no le interesa a Dios, y mucho menos vivir la vida que enseña la Biblia. Esa persona está viviendo su vida como una ofrenda a Dios. ¿Le interesa a él ofrecer su vida como una ofrenda a Dios? No, no está ni ahí. Motivo por el cual también no hay ninguna esperanza de vida eterna para él, obvio. Entonces, como propósito de este versículo, hermanos, nuestra vida es una ofrenda a Dios. Debe ser una ofrenda a Dios. Y Cristo mismo fue una ofrenda. Él se ofreció como una ofrenda por nosotros. Porque nadie lo puso en la cruz obligado. Ustedes dicen, no, es que a él lo crucificaron. No, si Cristo no hubiera querido, nadie lo toca. Nadie lo toca. Entonces él se ofreció. ¿Por qué? Porque él sabía que por medio de ese acto iba a poder comprar nuestras almas pecadoras, limpiar nuestras almas pecadoras. Por medio de ese acto iba a poder reconciliar las almas de los pecadores con su Padre, etcétera. Entonces, Él nos dio el ejemplo. Él se ofreció a sí mismo como una ofrenda ahí, clavado en un madero. Y si Él es el Señor, si Él es el Maestro, si Él es el que seguimos, bueno, ahí está el ejemplo. Nosotros necesitamos ofrecer nuestra vida como una ofrenda a Dios. Y Hebreos 13:15. Vamos a ir a Hebreos 13:15. Yo después les voy a compartir los pasajes por el WhatsApp. De todas maneras, también va a quedar, Dios mediante, el videíto. Lo pueden ver cuando quieran. Es gratis. Solamente cuesta tiempo. Hebreos 13:15. Fíjese, que dice aquí. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Quién me puede explicar esto? Cevita, Manamari, Willy, ¿de qué está hablando aquí?
No. A ver, se lo voy a leer de nuevo. Sí, Ay, sí, diga. Espera, que estoy pensando. Espera, Ya, un segundito. vamos a poner en pausa el videito. yo creo que con alabanza y con testificar que Dios es nuestro Salvador, yo creo que ahí Exacto, exacto. Bien, hermanita ¿está Mari, bien? aquí la voy a anotar, se ganó una estrellita. Muy bien, muy bien. Muy bien, Mm, hermana. Si aquí está clarito, po. Hay que leer nomás. Dice, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Y más encima te he explicado, dice, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. claro, El fruto de labios es hablar. ¿No es cierto? Cuando dice el fruto del vientre, una guagua. El fruto de claro. la tierra son la hortaliza, ¿no es cierto? Las verduras, ¿ya? Se habla del fruto del mar, etcétera, ya. Si hablamos del fruto de los labios, frutos de labios son las palabras que adoran, que agradan, que alaban a Dios. Puede ser, por ejemplo, una alabanza, como decía la hermana Mari. Yo elevo a Dios una alabanza, ¿ya? O también puedo abrir mi boca para hablarle de la salvación en Cristo a otro que no conoce al Señor, ¿ya? Muy, muy bien, muy bien con Hebreos 13:15. Vamos a los propósitos de la ofrenda. Vamos, este fue como más introductorio. Vamos en la mitad del estudio. Vamos a la segunda parte. Vamos a ir a los propósitos que se podría decir explícitos. Hasta aquí vemos propósitos, hemos visto propósitos. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de vender las propiedades, no se usa la palabra ofrenda, pero está el concepto, está el principio, esa es una ofrenda. No es diezmo, no es impositivo, no es cuota. Cada uno de su corazón vendía una casa que tenía de más y la ponía a los pies de los apóstoles para que ellos distribuyeran entre los necesitados. Eso es una ofrenda, hermano. Una ofrenda que fue temporal, porque claro, se acabaron las segundas propiedades, etcétera. Se acabó. Fue temporal. También tenemos que entender nuestra vida como una ofrenda a Dios. Nuestra vida como una ofrenda de servicio a Dios. Ofrecemos nuestra vida voluntariamente para hacer lo que agrada a Dios. Y cuando nosotros alabamos en la iglesia o fuera de ella, en nuestra casa quizás, en un retiro, cuando tengamos oportunidad de elevar una alabanza, ¿se acuerdan las ofrendas que llevaban al sacerdote? Mire, yo aquí tengo la lista. Había ofrenda de adoración, ofrenda de gratitud, ofrenda de por el pecado, limpieza de pecado, etcétera. Esto está en Levítico capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, etcétera. Eso lo vimos ya. Y cuando nosotros alabamos a Dios perfectamente, podemos hacer esto mismo. Estamos haciendo una ofrenda que puede ser de adoración, de gratitud, de reconocer, ¿no es cierto?, la limpieza de nuestros pecados en Cristo, etcétera. Y también cuando abrimos nuestra boca para hablarle del Señor a otro, para que también él pueda ser salvo. Bien, hermano. Entonces ahora nos vamos a ir a los propósitos más explícitos. Y vamos a comenzar con 2 de Corintios 9, del 6 al 7. 2 de Corintios 9, del 6 al 7. A ver. Este ya lo vimos. Este ya lo vimos. Ya lo vimos, hermanos. Ya. Vamos a irnos a la primera carta, hermano. El que la encuentra, la lee, por favor. 1 Corintios 16. Este es un pasaje muy, muy, muy leído, ¿no es cierto? Los domingos en las reuniones de la iglesia. Lo encontré. Ya me ganó, hermanito. 1 Corintios, el último capítulo.
¿16 Capítulo, cuánto? capítulo 16. Creo que son los primeros 4 versículos. Vamos Ya. para allá. Porque la ¿Lo leo? Déjeme confirmarle. ¿Ah? Sí, cuando llegó. Ya, mire, vamos a leer los primeros 2 para sacar una conclusión y después vamos a leer Ya. otros 2, ¿ya? Primera Corintios, entonces, voy a borrar ese pasaje. Primera Corintios 16, versículo 1 al 2. Ya. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vuestro también de manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Muy bien. Pregunta, ¿para quién? Bueno, vamos a hacer las preguntas en orden cronológico para que se entienda mejor. ¿De qué está hablando este pasaje? De la ofrenda. De la ofrenda, ¿no es cierto? Porque dice, ¿en cuanto a qué? A la ofrenda. ¿Y la ofrenda? ¿Para quién era? Para los santos. Ahí está en el versículo 1. Para los santos. Entonces aquí tenemos un propósito. El para, a usted le indica propósito. Voy a estudiar para abogado. No estoy estudiando por estudiar, estoy estudiando para abogado. Por ejemplo, ¿no es cierto? O voy a salir a comprar pan. Para comprar pan. Propósito, volver con pan. No voy a salir a pasear, voy a salir para traer pan. Entonces aquí le está diciendo la ofrenda para los santos, es decir, los destinatarios, los beneficiarios se podría decir, o los destinatarios, van a ser santos, van a ser hermanos, ¿correcto? Ahora vamos a ver si son cualquier hermano. Bien. Para terminar la idea del versículo 1, dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Esta palabra ordené significa de lo contrario de desorden, no de orden como algo que ordenó como ley. ¿Ya? Es importante entender esto. ¿Ya? Esta palabra es de orden. ¿En qué vemos el orden? Por ejemplo, versículo 2, cada primer día de la semana. Hay un orden. No es una orden. Lamentablemente en español una palabra puede significar 2 cosas y a veces en la Biblia se malentiende algo porque la misma palabra sirve para 2 o 3 cosas. Por ejemplo, la palabra que Pablo está diciendo que ordenó, algunos la toman como que es una orden. Pero ¿por qué no puede ser una orden? Porque el mismo apóstol niega eso en la segunda carta. Entonces no puede decir en la primera carta que es una orden y en la segunda decir que no es una orden. ¿Cierto? No puede. Muy bien. Entonces, versículo 2 dice, cada primer día de la semana. Primero, cada. O sea, él establece una frecuencia semanal. Cualquier día de la semana, hermana Mari, cualquier día de la semana, hermano Sebastián, Willy. No, No, No. ¿Qué dice ahí? cada primer día de la semana. El primer día. No es el segundo, el tercero, el cuarto, la semana tiene 7 días. No. Pablo dice el primero. El primer día. ¿Y qué tiene que hacer cada uno el primer día de la semana? Poner aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado, hermanos, en el mes, según haya prosperado en el semestre, según haya prosperado en el año, por contexto. ¿Qué entendemos? Según haya prosperado, ¿qué? En la semana. Es no que haya otra, ¿no es cierto, hermano Sebastián? En la Claro. semana. Hay que entender el contexto cultural. En este tiempo no trabajaban como nosotros. Y nosotros estamos como en la fácil, aunque encontramos que la vida es tan difícil y no, nosotros de verdad estamos en una época de oro, pero que para ellos soñaba en ciencia ficción, o sea, que uno eche a lavar la ropa y la saque seca, no, esta cuestión era imposible.
¿ya? El hecho de tener horas y tener derecho de vacaciones y de tener 1 o 2 días libres en la semana, eso era fantasía. Ellos trabajaban todos los días. Habían hermanos que después de reunirse se iban a trabajar, porque trabajaban todos los días. Y no trabajaban 6 horas, 7 horas, no. Ellos trabajaban prácticamente 12, 15 horas todos los días. ¿Vacaciones? ¿Qué es eso? ¿Se come? No. Entonces, cuando nosotros pensemos que nuestra vida es dura, miremos un poquito para atrás. Estamos en la gloria. Bueno, volviendo al tema, cada uno aparte según haya prosperado en la semana, porque está diciendo que apartó para el primer día de la semana. Si yo aparto para el primer día de la semana, ¿no es cierto? Significa que fue lo que prosperé en la semana. Dice, guardándolo para que cuando yo llegue, ¿cómo termina ahí? ¿Qué es lo que quiere leer? Para que cuando yo llegue, No se recoge. No se, re- no sí, se recojan, no se recojan ofrendas. no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué dice Cevita? ¿Lo Ofrendas. leyó? Para que cuando, mire, fíjate que hay un propósito en cada primer día de la semana, apartar según prosperamos en la semana, y el propósito es que para que cuando yo llegue, dice Pablo, ¿qué pasa ahí, Cevita? No se recojan ofrendas. No se recojan entonces ofrendas. O sea, cuando yo llegue, no estén recogiendo ofrendas. ¿A qué les huele eso? ¿A una actividad permanente o temporal? Hermano, una pregunta. O temporal. Temporal, ¿no es cierto? Sí, hermana Sí, Mari. fue temporal porque se suponía que esa ofrenda era para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Sí, perfecto. Y ahí lo vamos a ver en el versículo siguiente. Y hermana Mari quería preguntar algo. ¿Por qué el versículo, o sea, por qué este versículo dice la palabra entonces? ¿Eso se refiere a qué entonces en el momento o Cuando él entonces llegue. o metódico? Entonces significa cuando yo llegue. Está hablando del momento en que él llegue. ¿Ya? Porque, Es como cuando porque usted le claro, dice a uno su puede. hija, es como cuando usted le dice a su hija, espérame. Entonces, cuando yo llegue, salimos. Entonces, El entonces, en lógica proposicional, es una implicación. Esto implica esto otro. Si tú me pegas, entonces me va a doler. A menos que esté muerto, no sé, o anestesiado. Lo lógico es que si tú me pegas, entonces me va a doler. ¿Se entiende? Es una implicancia. una Entonces él implicación. dice, entonces no se recogen ofrendas. Cuando yo llegue, entonces no se recogen ofrendas. ¿Ya? Esa es una de las preposiciones, ¿no es cierto? Una de las varias preposiciones que tenemos en el español. Estábamos aquí. Bien, perfecto. Entonces, cuando Pablo iba a llegar a donde ellos, no se iban a recoger ofrendas. Por lo que vemos en la segunda carta, en el capítulo 8 y 9, esta actividad, ¿quién se acuerda cuánto duró? Si no se acuerdan, no hay problema. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No hay problema. ¿Un año? Un año. ¿Cuál actividad la del tabernáculo No, se pues refiere usted? la que estamos viendo aquí, po. Se recoge. Ah, la de ahora. Ah, ¿una semana? Un año. ¿Un año? Ah, ¿un año? Sí. Vamos a ver, nos vamos a demorar un poquito y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 8. Ya, hermanito Sebastián, usted mismo que lo encontró, nos puede leer el versículo 10 de 2 Corintios 8. Amén. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanito Sebastián. Entonces aquí está clarito de que llegó la hora.
En la primera carta les dice, aparte cada uno el primer día de la semana, según haya prosperado durante la semana, para que entonces cuando yo llegue ya no se recojan. Y el entonces se está cumpliendo en la segunda carta. Es decir, de la primera carta a la segunda carta han transcurrido un año. Un año. ¿No es cierto? Perfecto. ¿Qué va a pasar? Cuando Pablo llegue, se acabó la ofrenda, porque la ofrenda era para, como dijo el hermano Sebastián, chuta, nos perdimos de 1 Corintios, vamos a volver a 1 Corintios 16, estábamos en 1 Corintios 16, el último capítulo de la primera carta, para que quede clarito para quién era la ofrenda. 1 Corintios 16, aquí está. Versículos 3 y 4. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, versículo 3 declara que esta ofrenda que estaban juntando, ¿en dónde? ¿Se acuerdan en dónde? En Galacia, ¿se acuerdan? Sí. Aquí nosotros vimos en el versículo Galacia. 1, al final dice, como ordené, ¿no es cierto? Como eso se podría entender, como organicé, como enseñé, en el sentido, no como mandamiento, sino como organización, ¿cierto? En Galacia. ¿Quién más se acuerda? ¿Quién se acuerda de otra iglesia más que sale en la Biblia? Que también. ¿Quién se acuerda? Ay, en... Acaya, bien. No sé quién lo dijo por ahí. Bien, Acaya, otra iglesia más. Ojo, no todas las iglesias en el primer siglo estaban ofrendando el primer día de la semana según hayan prosperado, sino aquellas en las que Tito, nos fuimos del segundo, en la segunda decía, ahí mismo había encontrado ese versículo yo, estaba antes del 10, por ahí por el 6 o 7, Tito había empezado con la idea, Pablo lo apoyó, pero esta iniciativa circuló en las iglesias que Pablo conocía. Pablo no conocía todas las iglesias. Por ejemplo, la misma carta de Romanos. Había una iglesia del Señor Jesús en Roma. Pablo no la conocía. Cuando escribe la carta, de hecho, le pone, muchas veces he tratado de ir a verlo y siempre me he visto estorbado. Él le manda la carta a una iglesia que nunca ha visto. Es interesante. Creo que es la única carta que escribe Pablo a una iglesia que no fue una iglesia que él inició evangelísticamente hablando. ¿Y para dónde iba la idea? Me aparté mucho. Ah, ya. Volvemos aquí. Para los santos que están en Jerusalén. ¿No es cierto? Entonces, no todas las iglesias en el primer siglo estaban apartando el primer día de la semana una ofrenda según haya prosperado, sino solo en las que se organizó esto. Y la idea es ayudar, ¿no es cierto?, a los santos que están en Jerusalén pasando hambre. ¿Por qué? Porque esto es algo histórico, como se pusieron a regalar, bueno, a vender y a compartir todo lo que tenían. ¿Cuál fue el problema? Y llegó un momento en que ya no tenían que vender. Quedaron sin nada. Quedaron sin nada. Empezaron a vender las casas, las propiedades, los terrenos. Vamos para los hermanos que tienen necesidad. Y llegó un momento en que no tenían que vender, pum, y no tenían que comer tampoco. Históricamente, cuando yo estudié el tema, pasó eso. Y producto de eso, las iglesias gentiles, por decirlo de alguna manera, va en ayuda de la iglesia judeo-cristiana. Bien, la iglesia que estaba en Jerusalén. Acuérdense que ahí, el primer día nomás se bautizaron como 3.000. Y después de nuevo. O sea, eran, ¿cuántos? Miles de miles, muchos. Había harta necesidad si todavía se habían puesto a vender todo lo que tenían. Entonces, la ofrenda se suspende cuando Pablo llega y producto de eso, ¿no es cierto? El donativo se lleva a Jerusalén.
Les voy a hacer una pregunta interesante y ustedes tienen que procesarla bien en su mente y contestar. La ofrenda que juntaba la iglesia en Corinto, nosotros leemos 1 Corintios 16, versículo 1 al 4, pero fijo. La ofrenda que reunía cada primer día de la semana, según hubiere prosperado la iglesia en 1 Corintios. ¿Esa ofrenda la usaban los hermanos de Corinto? No, Mm, no se podía. ¿Qué dice el versículo 3? Mire, 1 Corintios 16, 3. Y cuando haya llegado, Jerusalén. claro, y cuando hubiere llegado, enviaré que lleven Un vuestro donativo a donativo Jerusalén. a Jerusalén. Tocó un Ah, peso, no existían los pesos. Ya, tocó un denario. La iglesia que estuvo ofrendando un año, tocó un denario, tocó un centavo de esa ofrenda a la iglesia en Corinto. No, No, estaba Jerusalén. era para los hermanos en Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de la ofrenda en el primer siglo? Ya entendemos que era temporal, duró un año. Después de ese año, no sabemos. Pero sí sabemos que después de un año se suspende. Y también sabemos que la ofrenda que ellos reunían semana a semana durante un año no era para ellos mismos. Es un propósito bien específico. Nosotros, por ejemplo, reunimos cada primer día de la semana, según prosperamos también, una ofrenda. Pero esa ofrenda es para una iglesia en necesidad en otra ciudad, en otra comuna, hermano, o es para nosotros mismos. A nosotros. Para nosotros mismos. No para nosotros mismos en el sentido de que ya se juntaron 500.000, No, repartamos, pues si no es una polla la cuestión, es una ofrenda. para las cosas que se necesitan Exacto, o a un hermano necesite. exacto. Es para la funcionalidad. Hay que pagar arriendo, hay que útiles de aseo, accesorios, todo lo que sea. De repente ayuda a un hermano en necesidad. Hay que también tener un ítem para evangelismo, etcétera. Entonces son propósitos distintos. Pero tenemos que entender que siempre el principio de la ofrenda prevalece. ¿Bien? El principio prevalece. Hermano, ¿Sí? pero aquí ellos lo llevaban, ya juntaban esa ofrenda durante un año, entonces ellos lo llevaban a otra iglesia de Jerusalén porque ellos necesitaban más que ellos mismos, una cosa así. Ellos estaban muriendo de hambre. En Jerusalén la iglesia se estaba muriendo de hambre, sí. Ya. Ah, ya, y ellos ya, en la iglesia de Galacia ayudaba a esa iglesia que estaba Claro. más pobre. Está la iglesia de Galacia, la iglesia de Acaya. Habían varias iglesias. Si usted Ya. se pone a buscar en el Nuevo Testamento, eran varias iglesias, pero eran las iglesias que había evangelizado Pablo. Ah, Por ejemplo, la iglesia de Roma no participó en esto. Evidentemente no participó en esto. Porque la ofrenda, según 2 de Corintios 8, fue una iniciativa de Tito. Pablo lo apoyó. ellos eran como los que decidían dónde iba la ofrenda. ¿Quiénes ellos? No entiendo. Los que participaban de la ofrenda, o sea, los que llevaban la ofrenda, por ejemplo, aquí dice los que llevaban la iglesia de Galacia, ellos decidían dónde llevar la ofrenda. No había mucho que decidir porque entendemos que en la iglesia el dirigente bíblico es el Ah, pastor o anciano. ya. En el caso privilegiado de esta iglesia en Jerusalén, eran los apóstoles mismos. Ah, ok. Entonces, lo más probable, y yo no creo que tengamos mucha dificultad en entender eso, es que ellos dieron el donativo a los apóstoles, a los pastores o ancianos de la iglesia de En Jerusalén, el, y ellos lo en el organizaron. 3 lo dice. En el 3 lo dice, por hermano, claro. No, pero Dice, la hermana Mari dice a quiénes. No, a quienes sepan, yo Claro, sé que ellos llevaban a sí, Jerusalén,
pero ¿Entendemos? no sé Exacto. No, por quiénes eso, fueron los que... por eso pues, dice los que estaban designados por carta, Los que estaban designados por carta eran los que lo llevaban, pero ¿a los quiénes? que llevaban. Sí, pero ¿a quiénes? ¿A quiénes? Pues a eso me refiero. Y la respuesta de a quiénes sería a los apóstoles o pastores en Jerusalén. Que llevaban esa A iglesia. Jerusalén, claro. Ellos iban a organizar eso. Ahora se dan cuenta de que estuvieron juntando un año, deben haber juntado significativamente, harto. Pero uno dice, un año tan lento, ¿por qué? ¿Por qué? Nosotros estamos acostumbrados al instantáneo. Una transferencia, listo, estamos. Mm. Hoy le tengo que decir esto a mi hermano, teléfono. Oye, ya te dije. No tengo que esperar a verlo de nuevo. Pero antiguamente usted mandaba una carta por barco, hermano, y se demoraba un año. Po. En el mejor de los casos, sí, la carta express se demoraba meses. A menos que fuera a una localidad cercana, pero si usted quería mandar una carta a Estados Unidos, una carta lejos, tenía que esperar meses. En cambio, ahora, ¿qué hacemos nosotros? Tomar el computador, correo electrónico, tiro, WhatsApp. O sea que esos dineros llegaban en carta. En efectivo. Por En eso, carta. pues llegaban en carta esos dineros, o sea, es que yo me refiero a que me llegaban en carta, me refiero a un peso, lo que era en ese momento, pues a lo mejor la ofrenda era, no sé, pues un animalito, No, o siempre era económica. dinero. Es dinero. ¿Ah? Dinero. Ah, ya. Entonces esos dineros llegaban en carta. Me imagino que llegaban en, ¿cómo se llaman estas cosas? Maletas, bolsas, qué sé yo. Porque no existían las transferencias, ni las criptomonedas, no existían los cheques. Solamente el efectivo. La forma más cómoda de transportar valor económico era dinero, porque imagínense si con el dinero compraban animales. Para llegar con los animales vivos allá. Llegar con los animales vivos allá era un costo adicional, pues, porque al animal hay que, Claro, hay era que mucho más. alimentarlo, se Mm. puede enfermar. No, pues no aplica. La ofrenda era dinero económico, era moneda. Y tenemos ejemplos de ofrenda monetaria, ¿dónde? A ver, ¿quién se acuerda? Y yo lo prediqué eso. Perdón, no escuché. Tenemos ejemplo de que la ofrenda en el Nuevo Testamento es monetaria, no como el diezmo, que eran animales, frutos de la tierra. No, tenemos evidencia bíblica que en el Nuevo Testamento la ofrenda era monetaria. ¿Dónde? ¿Quién se acuerda? La viuda. Eso, chuta, ahí está la segunda estrella. Estamos listos. Se la ganó el hermano Cevita y el hermano Sea segunda. A ver si alguien se gana la tercera estrella. Ya llegan dos. La ofrenda de la viuda, po. ¿Qué echó la viuda? 2 blancas. ¿Qué eran las Dos blancas? La blancas. moneda más chica, que se no alcanzaban, Como 3 pesos, alcanzaba para un pan pelado, ya. 30 pesos. Claro, le alcanzaba para un pan pelado y tenía que pedirle que se lo diera con descuento. Ya. Entonces, ¿a dónde íbamos? Ah, ya. Este donativo iba a Jerusalén. Los hermanos que estuvieron reuniendo todo un año, cada primer día de la semana, según prosperaban, no tocaron ni un 20. Po. Porque el propósito era ayudar a los hermanos que estaban pasando necesidad, pero necesidad de verdad, pasando hambre. ¿Ya? Bueno, a ver si alcanzamos a ver uno más, Romanos 15:25. Terminemos con Romanos 15:25. Romanos 15:25. 15:25. Ya. ¿Lo leo, hermano? Estoy viendo si hay que leer un poquito antes. No, está bien. 25 y 26, por favor, hermano, hermana. Al 27 mejor. Del 25 al 27. Ya yo leo uno y que otro hermano después lea otro, ¿ya? Ya el Seba lee el 26 y yo el 27. Ya.
Más A ver. ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Se dieron cuenta en el versículo 26? El que leyó el Sebastián es clave. Aquí tenemos las dos iglesias que le comentaba yo, que también estaban haciendo ofrenda. Macedonia y Macedonia y Acaya. Acaya. Macedonia y Acaya. Hicieron, dice, una ofrenda para los pobres, no cualquier pobre, para los pobres que hay entre los que están, los santos de Jerusalén. Es una ofrenda para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén. Macedonia y Acaya apartaron cada primer día de la semana, según prosperaban, pero ellos no tocaron ni un cuadrante, ni un centavo de eso que reunieron durante más o menos un año. Eso era para los pobres que estaban en Jerusalén. ¿Ya? Perfecto, Hermano, hermana. Macedonia y Acaya, Galacia era la otra, ¿cierto? Galacia. Sí, Grecia. estoy viendo Galacia, sí. En romano Ya, estaba viendo Galacia. esas pueblos se llama pueblo, ¿cierto? Sí, se ¿Eran podría- ricos eran ricos esa? No, esto era más pobre que las ratas, pues. Pero aún así ellos daban para los pobres. Macedonia y Acaya eran pobres. Los corintios eran adinerados, eran pudientes. Esos, compadre, eran platudos. Pero Ya, y habían entonces Macedonia, Acaya, Grecia eran iglesias pobres, igual así sí, daban a los demás. Macedonia y Po. Acaya. Macedonia y Acaya, no, estas son iglesias, por lo que yo entiendo, pobres, pero usted lo puede googlear. Y el punto es este: para ofrendar no necesitamos tener mucho. Para ofrendar solamente tenemos que tener la voluntad. Obviamente que si soy pobre voy a ofrendar poco. Y si soy rico voy a ofrendar mucho. Así Claro, debería porque ser, ellos, por lo menos. si usted dice que ellos eran pobres, daban lo que tenían entonces, po, Es porque que ellos esa quedan es la más ofrenda. pobres. Po. Sí, pues eso es lo que estuvimos estudiando las veces pasadas. Cada uno da según haya prosperado. El mejor ejemplo es la viuda. La viuda, por ejemplo, dio lo que tenía. Era poco, pero dio lo que tenía. Hay otras iglesias que eran pobres, las menciona Pablo, y eran pobres y le pidieron, pongan atención, no, a ver, se las voy a resumir. Pablo cachaba que eran iglesias pobres, entonces hay iglesias que él no les quiso pedir ofrenda. Dice que si con suerte se mantienen ellos, les voy a estar pidiendo para los pobres de Jerusalén, si estos son más pobres que los de Jerusalén. Y ellos supieron que estaban otras iglesias organizándose. Y ellas le pidieron a Pablo ser parte. Ellas les pidieron poder ser parte de esto. Imagínense, unas iglesias pobres dijeron, nosotros también queremos. Pero Pablo estaba piola, así como, no, que les voy a pedir ofrendas si son más pobres que los de Jerusalén. Y ellos dijeron, no, nosotros con lo que podamos y hasta con lo que no podamos, vamos a ayudar. Eso es ofrendar. Pero ofrendar está relacionado con todo lo que vimos hoy día, que fue bastante. Hoy día el estudio fue bien potente. A ellos entonces le queda bien el dicho que dice, o sea, que está en la Biblia, parece también, dice, dar hasta que duela, porque a ellos yo creo que El les Padre dolía Hurtado. tanto eso. Pero yo no estoy muy de acuerdo, no sirve mucho, porque la gente tacaña da 100 pesos y le duele. Claro, po. Sí, sí, por ejemplo, hay personas que 500 pesos es mucho. No, Claro. entonces, no. El dar hasta que duela suena bien, pero no está en la Biblia, es un dicho No está en la humano. Biblia, no, pues, yo sé que no, pero es Es un como que dicho uno lo humano. dice como siempre, pues, dar hasta que duela. Y Claro, lo que, lo que dice y la también Biblia, se me pasa por la mente también, lo que dice usted, dar hasta que duela, y a lo mejor ellos tampoco decían,
yo doy y no voy a, ¿cómo es decir eso? Que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda. Claro, se da en secreto, porque por ejemplo cuando Corinto, Acaya o la que sea, cuando llegó, Pablo nos dijo ya, Corinto dio 50 millones y Acaya Claro, dieron 100.000 pesos. No, pues ellos juntaron todo. Es se como unieron. la congregación local. No hay un listado de cuánto dio de ofrenda cada uno, ¿no? Pues, cada uno Claro, da y nadie sabe cuánto dio el otro. claro. Pero el principio bíblico para ofrendar, ¿cuál es? Es ofrendar como a mí me gustaría. O sea, si yo estoy necesitado. Como nazca tu corazón. Claro, si yo estoy necesitado, ¿cómo me gustaría que me ayudaran a mí? Ese es el principio bíblico. Dice que es por amor. Amor. Entonces yo no doy, y eso lo hemos estudiado con detalle, yo no doy ni lo que me sobra, no doy de manera mezquina, así como chuta, medio arrepentido, quizás estoy dando mucho. No, uno da de qué manera? Uno da de una De manera corazón. generosa. No lo vimos, por ejemplo, pero dice que en 2 Corintios también hay mucho más. Es que son dos capítulos enteros en 2 Corintios 8 y 9. Dice que el que siembra escasamente segará escasamente. Exactamente. Usted siembra poquito amor, va a cosechar poco amor. Entonces, nosotros, ¿cómo ofrendamos? Ofrendemos de la manera que prosperamos. A veces estamos bien y a veces no estamos tan bien. Y a veces estamos mal. Entonces, chuta, ¿qué vamos a ofrendar si estamos mal? Pero Pero hermano, no vamos a estar mal toda la vida. pero escuche, ahí yo creo que cuando uno ya, por ejemplo, no tiene, y ahí cae este versículo, pues si ellos si ellos no tenían nada y aún así igual ayudaban a la otra iglesia, pues. Entonces Sí, ahí pues, cae como que, como pero, decir, chuta, pero, no tengo, ya por último voy a dar, como dice usted, 1.000 pesos, porque igual está claro, dando de corazón, pues, claro, porque pero, ellos, pero la ofrenda era semanal, era cada semana según se hubiera prosperado esta semana. Si esa semana yo tuve que pedir plata prestada para comer, ¿cuánto ya dando ofrenda, hermano? claro, Tengo que esperar la otra para poder ganar, para devolver la plata que pedí prestada para comer y apartar algo según prospere. O sea, depende de cada caso. Quizás claro. hay un domingo en que no voy a poder ofrendar, pero también va a haber un domingo en que voy a poder ofrendar mucho. O sea, eso cada uno lo sabe. Hay semanas o meses que son malos y hay semanas o meses que son buenos. Eso se tiene que reflejar en la generosidad, en la gratitud, en el amor. Mm. Nosotros no estamos juntando para los pobres de Jerusalén. De hecho, tienen más plata que nosotros. Nosotros estamos juntando con otros propósitos, igualmente legítimos, válidos. Propósitos como, por ejemplo, que nuestra congregación, nuestra iglesia local, sea funcional, que tengamos la capacidad, ¿no es cierto?, de poder actualizar nuestra personalidad jurídica. Ustedes saben que nosotros estamos igual de ilegales que los extranjeros. Así como a los Mm. extranjeros, tanto que los persiguen y todo y los quieren echar, a nosotros perfectamente nos podrían decir, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Desalojen para la casa, váyanse. No tenemos personalidad jurídica vigente. ¿Y por qué? Bueno, Claro. uno de los motivos es porque eso es platita, po. Entonces, nosotros tenemos otros propósitos, pero igualmente válidos y legítimos. Queremos ser una iglesia funcional, primero. En la medida que como iglesia funcionemos, también vamos a poder ayudar a otros y vamos a poder evangelizar y vamos a poder hacer muchas cosas. Pero hay prioridades. Primero, tiene que ser autofuncional. Vamos a dejar el video hasta aquí. Oye, nos entusiasmamos, estuvo bueno.